Bueno, compañeros, vamos a iniciar la clase. Se recordarán ustedes que la semana pasada estábamos viendo los principios que inciden en precisamente lo que es el proceso oral que estamos estudiando. En ese orden de ideas vamos a ir con el tema que teníamos. Ay, con la madre. Vamos a compartir la imagen. Así ya. Ocultar. Ok. Bueno. Vimos, si no mal me dicen ustedes, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, licenciado. Ok, estuvimos viendo el principio de publicidad, me acuerdo que eso fue lo último que vimos, ¿verdad? O el de contradicción. El de preclusión. Preclusión, sí, no, de preclusión lo vimos antes, vimos y principio de inmediación procesal nos tocaba, ¿no? No, licenciado, también vimos el principio de publicidad, fue el último. Ah, ok, entonces nos toca veamos ver el principio de de procesal. celeridad. Ok, nos toca el de celeridad, tal como lo había dicho. Sigamos acá, por favor, si fuera tan fino alguien de leerlo. ¿Quién me lo lee? Solo uno. Principio de celeridad procesal. Pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan los trámites innecesarios. Este principio lo encontramos plasmado en el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el carácter perentorio e improrrogable de los plazos y que, además, obliga al juez a dictar resolución sin necesidad de gestión alguna. Fíjense que lo que nos está hablando este principio, tenemos que entender algo. En el artículo 64 vemos el principio de preclusión, ya lo analizamos. Pero también en este artículo está regulado el principio de celeridad. Lo que se busca es de que la justicia sea pronta y cumplida. No se trata de atrasarlo. Distinto es, ojo con lo que voy a aclarar acá, el uso de los mecanismos que la ley le otorga a las partes para que puedan hacer ejercicio de su defensa. La idea en sí no es atrasar un proceso. La idea sí es que llegue lo antes posible a una resolución justa. Para llegar a esa resolución justa de la manera antes posible, de la manera más rápida, es que existe un principio de celeridad, el cual nos regula que el proceso debe ser impulsado, no solo por las partes, también pueden haber impulsos oficiosos, como cuáles, emitir una resolución cuando se debe de emitir. No tengo que esperar que alguien me lo solicite. El juez tiene obligación de emitir las resoluciones, de resolver lo que en derecho corresponda según las solicitudes de las partes en el momento en que la ley le señala que debe ser resuelto. ¿Ya? Este principio conlleva también una relación directa con el principio de oralidad, de contradicción, de inmediación. Todos estos son los principios que conforman al proceso oral. Son las reglas del juego del proceso oral, ¿ok? Principio de contradicción procesal, por favor. Buenas noches, licenciado. Este principio se desarrolla en el momento de probar los hechos en que se funda la demanda. Es aquí donde el demandado debe contradecir lo dicho por el actor. Vamos a aclarar. Gracias, Mafer. Ahorita le pongo a usted a leer, muy amable. No claro que no me doy cuenta quién me está echando la manita, como Belisario, Brian y ahorita Mafer. Miren, pues, les voy a aclarar algo. El principio de contradicción va muy de la mano con el principio de debido proceso y derecho de defensa. Yo tengo derecho a enterarme de los argumentos, de los alegatos, de los recursos, de las pruebas que ofrece la parte contraria. Y tengo derecho a contradecir, así es que es lógico. Este principio me da derecho a mí a refutar lo manifestado por la contraparte, a decir en qué sí estoy de acuerdo y en qué definitivamente no estoy de acuerdo. Hablamos de un litigio, es decir, un enfrentamiento de posiciones. Entonces, por principio de contradicción, no solo se va en la parte de la prueba, se ve en todo el desarrollo del proceso, pero en esta parte toral, en esta parte probatoria, aquí es donde se fundamenta. Si yo manifiesto, no es cierto que le debo al señor,
también tengo que demostrar que en efecto yo ya cumplí con la obligación que hubiera pactado con determinada persona. En eso se fundamenta el principio de contradicción. ¿Ya? La base toral de todo proceso de conocimiento es la prueba. Ténganlo presente. Entonces aquí tenemos que entender ese derecho que ostentan las partes. De decir, no solamente yo no estoy de acuerdo, sino probar por qué no está de acuerdo. ¿Ya? Pero no veo la presentación. Sí, yo creo que es su internet, mi amigo, porque yo hace rato que la estoy viendo. No sé si los demás compañeros lo están viendo también. No, licenciado, no hay nada. Licenciado. Sí, No se ve. sí, licenciado, sí puede se ver. ve. Se ve claro. Se ve claro. No, no se ve. Creo que solo usted, mi amigo. ¿Por Sí qué se no ve, sale y vuelve a ingresar? ¿Ok? Sí. Déjame. Nítido, licenciado. Ok, gracias. Sigamos leyendo. Ahora, algo que quiero que tengamos claro aquí en este proceso son lo que establece que hay ciertas normas de integración. El artículo 200 del Código Procesal Civil. Voy a aclarar ahorita de esto. Vamos a empezar a ver ahorita ya lo que es el proceso. Pero antes de entender el proceso per se, tenemos que comprender lo que nos está estableciendo el artículo 200. Y está en este parrafito acá en la presentación. ¿Quién me lo lee? María Fernanda, ¿me podría hacer favor? Muy amable. Sí, gracias, licenciado. Norma de integración, artículo 200. Se aplicará a las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Ojo con esto. Parte del proceso oral van a ser todas aquellas normas, pongámosle artículos, pues, que integran el proceso ordinario civil. Pero, licenciada, el proceso ordinario civil es escrito. Sí, pero es que no estamos hablando que todas. Pero si usted me pregunta cuáles son los elementos de prueba o cuáles son los medios de prueba que se van a utilizar en el juicio oral, pues resulta, señores, que son los mismos elementos de prueba que se utilizan, ¿en dónde? En el juicio ordinario. Si ustedes me preguntan si hay algunos otros elementos que puedan ser tomados del juicio ordinario y podamos poner en práctica en el juicio oral, la respuesta es sí. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Vamos a enunciar entonces la explicación de este proceso, pero ojo con lo que voy a explicar, ¿ya? Quiero que lo hagan despacito, porque este proceso, por ser distinto, a veces se confunde uno con ciertos lineamientos, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero evitar, ¿ok? Entonces, leamos ahora el artículo 199, que a la larga está establecido también en esta diapositiva. ¿Quién me lo puede leer? Por favor. Dice procedencia, artículo 199. 1. Asuntos de menor cuantía. 2. Asuntos de ínfima cuantía. Ínfima cuantía, perdón. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. 4. Rendición de cuentas por parte de las personas a quienes les impone esa obligación, la ley o el contrato. 5. La división de la cosa común y las diferencias que surgen entre copropietarios en la relación a la misma. 6. La declaración de jactancia. 7. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban surgirse en esa vía. Fíjense que hay algo interesante y les voy a decir en qué consiste. El año pasado se emitió un nuevo decreto, un nuevo acuerdo, unas reformas que afectaron no solamente al Código Civil, sino también a la propia ley de tribunales de familia. Déjenme contarles. Les voy a mandar ahorita algo. Espérenme, nomás no me presionen, dijo usted. ¿Dónde está? Procesal Civil, ¿dónde estás? Perdón, chicos, es que estoy mandándolo. Quiero mandárselos aquí al WhatsApp. No puede. ¿Dónde está? No sé por qué no me sale, pero es porque estamos acá. Se los va a mandar ahorita mejor se los va a poner acá. Miren, pues, lo que sucede es que este acuerdo estableció como regla general, y fíjense que aquí tienen que tener ustedes cuidado porque a la larga
también viene a afectar hasta el 199, y es el acuerdo o decreto, es decreto. Entonces, ahí lo borré. Chulo yo. Espérenme, chicos, por favor, porque quiero buscarla. Decreto. No acuerdo cuál es, aquí está. Este es el decreto, si no mal recuerdo. El Congreso de la República emitió, ¿se ve ahí? Sí, licenciado. Sí. Ah, vale. Entonces, si se dan cuenta, se emitió el decreto 47-2022. Tengan un poquito de paciencia, que a veces la tecnología lo patea a uno de viejito. Por este acuerdo hubo reformas, si se dan cuenta, al Código Procesal Civil y Mercantil y a la Ley de Tribunales de Familia, que es lo que les comento. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de este decreto, o decreto, la verdad, resulta que se modificó cabal en el artículo 3, el artículo 199. ¿Y cómo quedó este artículo? ¿Y cómo quedó esta reforma? Fueran tan fino alguien de leérmelo, por favor, aquí lo tenemos. Sí, sí se escucha. Gracias. Se reforma el numeral tercero del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley número 107 del jefe de gobierno de la República de Guatemala, el cual queda así. Tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción de los casos en que este código civil o la ley de tribunales de familia dispongan expresamente otro procedimiento. Des en cuenta que entonces antes era solo alimentos lo que se tramitaba en juicio oral. Hoy en día ya no, hoy es todo lo relativo a familia. Y aquí ya cambia la cosa, porque ustedes van a encontrarse entonces con que este inciso 3 es muy amplio. Y lo explico. Ven, alimentos era un oral, pero había un ordinario de divorcio, ¿se acuerdan ustedes de eso? Aunque la ley nunca dijo que se llamaba ordinario de divorcio, el verdadero nombre sería divorcio por causa justificada, ¿ya? En verdad está, ahorita les digo, 160 y qué. Hay dos formas de divorciarse, separación y divorcio. Efecto de la separación. ¿Quién me está levantando la mano? ¿Puede hablar, por favor? Ok. Si se dan cuenta, el artículo 154 es su Código Civil. ¿Alguien tiene su Código Civil a la mano, compañeros? Me lo voy a leer yo. La separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrá declararse por 1. Mutuo acuerdo de los cónyuges. Ese se tramita en la vía oral, pero es en jurisdicción voluntaria. Ojo que les estoy diciendo. Cuando es por mutuo consentimiento o por mutuo acuerdo de los cónyuges, es en juicio oral en jurisdicción voluntaria. 426 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero el inciso 2 es el que me interesa. Por voluntad de ellos mediante causa determinada. Nunca fue un ordinario de divorcio. Eso fue el nombre que le pusimos en la calle. Era divorcio por causa determinada. Por voluntad de los cónyuges, causa determinada. Sigue existiendo este divorcio de voluntad de uno de ellos, o sea, uno de los cónyuges, por causa determinada, sí. Perdón. Pero la realidad es que ya no se tramita en juicio ordinario, se tramita en juicio oral. Ojo que se lo estoy explicando desde ya, porque lo que yo no quiero es que después se confundan, porque el juicio oral es siempre el mismo, no va a variar. Es siempre la misma forma, siempre las mismas etapas, ¿ok? Entonces, esta es una de las diferencias. Por ejemplo, hay un juicio de reconocimiento de preñez. Señores, eso ahora es juicio oral. Juicio de relaciones paterno-filiales, juicio oral. Juicio de alimentos, juicio oral. Juicio de cesación de prestación de alimentos, juicio oral.
todo lo que tenga que ver con relaciones familiares, hoy en día, conforme este acuerdo, se tramita en juicio oral. Dado esto, tienen ustedes que entender entonces que la amplitud del juicio oral no solo se va a llevar, lo vamos a tener que tener en cuenta en cuanto a lo que está regulando el Código Procesal Civil y Mercantil. No, tenemos que también en un momento dado tener clara lo que es la ley de tribunales de familia, que ya fue reformada, ¿ok? En base a este acuerdo también van a ver ustedes que hubieron ciertas reformas que afectan directamente el Código Procesal Civil y en especial, lo que es el juicio oral. Entonces, este acuerdo es de obligatorio estudio. Lo vamos a ver después de que estemos, algunas cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso, cuando vemos el juicio oral, pero después voy a ver si le dedico una clase o dos, según lo que me tome, explicarles este acuerdo para que se den cuenta ustedes cómo se reformó esto. Preguntas hasta aquí, compañeros. Todo fuerte y claro, ninguna duda, ¿verdad? Ok, bueno, volvamos entonces otra vez a las diapositivas. Estamos viendo entonces que ahora todo lo relacionado con familia es por medio del juicio oral. ¿Cómo se tramita el juicio oral? Artículo 201. Si quieren, alguien me va a favor. Donny, ¿me puede leer, por favor, la pantalla? Sí, licenciado, con mucho gusto. Gracias. A la orden. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podría también presentarse por escrito. Ver artículo 63. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y artículo 107 de este código, en lo que fuere aplicable. Artículo 202. Juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el... Ajá. Terminemos ese artículo y lo dejamos ahí, así lo explico. Okay. Muy bien. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será aplicado en razón de la distancia. Artículo 203. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles formular ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarie las leyes. Bueno, vamos a empezar a explicar esto y hacerlo un desmoche. Van a ver ahorita qué interesante. Esto no se los tenía. Bueno, fíjense pues. Lo primero lo hablamos ya la vez pasada, cuando le dije que la demanda se puede presentar verbalmente. ¿Se acuerdan que les dije que también el secretario es el encargado de levantar el acta respectiva? Esto es importante. ¿Quién levanta el acta? El juez, el secretario, el oficial. El secretario levanta el acta respectiva. Eso si se presentara de forma verbal. Que como les explicaba en la clase anterior, pues es un poco complicado esto de que se vaya a presentar de forma verbal. ¿Por qué? Porque de todas maneras se tienen que llenar los requisitos de todo escrito, conforme al artículo 61, 106, 107. Imagínense ustedes qué barbaridad para estar dictando en una sola audiencia al ¿cómo se llama? Al señor secretario, ¿verdad? Entonces, es un problema con eso. Entonces, está en clase todo un rato. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo normal es que se presente de forma escrita. ¿Okay? Lo normal es presentarlo de forma escrita. Que se podría presentar verbal, sí. Ahora, ¿cuándo procede presentarlo de forma verbal? Bueno, esto era cuando se daba la opción, y les voy a hacer claros, y aquí volvemos otra vez a esto, que en los juicios de familia, en especial de familia o ínfima cuantía, que la ínfima cuantía está de 10.000 todavía. Perdón.
Les comentaba, perdón, es que el que llega a presentar la demanda, pues no es que lo vaya a dictar de forma oral, lo que llegaba era buscando el apoyo del juez de paz. Eso se da todavía mucho en el interior de la República, ¿ya? Te llegan al juzgado de paz y fíjese que yo quiero mandar al señor fulanito de tal. Bueno, dice uno, pero lo que no saben es de que uno como juez, que uno sí conoce el derecho, uno lo que hace es que llama a la otra parte para que haya una conciliación, que si se dan cuenta está regulada en el artículo 203, ¿ya? Entonces, no es que vaya a haber una audiencia per se, ¿verdad? Y que se presente la demanda, no, porque las personas no tienen la capacidad en el sentido de la educación, la formación que se necesita como abogado para poder presentar una demanda de este tipo. Lo que se hace es aplicar en la práctica lo que es la conciliación. Si no se concilia, pues no pasa nada. Eso sí se puede hacer hoy en día todavía. En los asuntos de familia, les cuento que vamos a verlo más tardecito en un momento, se van a dar cuenta que hubo una reforma. Antes había una cantidad que se había establecido para que el juez conociera en asuntos de familia. Ínfima cuantía en familia. Pero este acuerdo del 47-2022 lo quitó, lo eliminó, lo derogó, es la palabra correcta. Y entonces está fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Y entonces el juez de paz ya no conoce de los asuntos de familia. ¿Podemos conocer o pueden conocer los jueces de paz en cuanto a la conciliación? Sí, pero un juicio oral per se no puede ser posible porque se tienen que llenar las formas que establece la ley. ¿Ok? Entonces, por lo regular, tenemos que entender que se aplica de forma escrita. Entonces, llego, presento mi escrito. Eso es lo primero. Ahora, dense en cuenta que aquí encontramos fundamento en lo que estoy diciendo. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, ojo, si se llenan los requisitos que la ley establece, el juez señalará día y hora para que se realice la audiencia, para que comparezcan las partes a juicio oral. Fíjense lo que estamos hablando. O sea, lo primero es, si en la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, es decir, señala una audiencia para que las partes comparezcan en esa audiencia a su juicio oral. Ojo, ¿qué pasa si la demanda no se ajusta a las prescripciones que la ley señala? ¿Quién me lo puede decir? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿será Se rechaza. saneamiento? ¿En base a qué artículo? Lo voy a buscar. 202. Vamos. ¿Cuál? Léame. En base al artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. 202, no. No. Aquí es donde yo les digo que se aplica la normativa que también se aplica al juicio ordinario. Por ahí hay un artículo. ¿Cuál es? ¿El artículo 64? No. Vámonos al 106, 107, 108, 109. Léanmelo solamente para que lo tengamos presente. Porfa, chicos. Miren. Esto Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sería el 109, ¿no? Todos. Por eso le digo, tienen que leer ustedes todos. Leamos el 106, 107, 108, 109. Porque sí, yo puedo repeler, pero leamos lo que me dice cada uno de estos artículos. Quiero que lo entiendan, porque esto es del juicio ordinario, pero sí se aplica al juicio oral. Vamos despacito. ¿Quién me lo lee, por favor? 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Siga leyendo. Ok. 107. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviera a su exposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulte, y desasignará el archivo
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. ¿Qué otro artículo dijo, Lick? 108 y 109. Ok. 108. Démosle hasta el 110 incluso. Inadmisibilidad de documentos. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Artículo 9. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán los oficios, las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresado por los defectos que hayan encontrado. Artículo 10. Fíjense pues, páreme, 109. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en la ley. ¿Cuáles son esos requisitos, compañeros? Vamos analizando la ley, porque si no la entendemos no sirve nada solo leerla. Hay que entenderla. Mastiquémosla, digerámosla. ¿Cuáles son esos requisitos legales? 61, Lick. No, el 61, Lick. ¿Y qué más? ¿Cuáles más? El 26 y 27. El 106, 107. El 106, el 107 y el 108. Son los que acabamos de leer. Está diciendo, cabal, en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde. Si los hechos no son claros, no son precisos, yo puedo repeler la demanda. Las pruebas que van a rendirse los fundamentos de derecho y la petición. Si las pruebas no son claras, no están establecidas, no se ofrecieron, puedo rechazar la demanda. Porque todas las partes tienen obligación de la carga de la prueba. ¿Se acuerdan ustedes de eso o no? No, no se acuerdan. Ay, aquí tenemos que entender el 126, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo puede leer? Solo la parte, bueno, léamelo todo, pero veamos con las primeras dos líneas. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Fíjense que aquí nos está diciendo que si yo estoy aseverando algo, lo tengo que probar. Pero yo digo, mira, es que eso no es cierto. Pero ¿con qué prueba se fundamenta? No, pues yo no tengo prueba. Puedo rechazar eso. La prueba es fundante. Sigamos leyendo el 126, por favor, compañera. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Dese en cuenta que nos está diciendo que todo se prueba. Sin perjuicio de la aplicación. Ahí estamos, ¿verdad, compañera? Ahí estamos, Jane. Gracias. Ahora, hay algo importante, el 107. Pónganle coco al 107. Se paran en el primer punto. Empieza con el actor y en el primer punto la paran. Por favor, ¿quién me lo lee? 107. Dice, el actor deberá acompañar a su demandado los documentos en que funde su derecho. Páreme. Fíjese que dice que el actor debe acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. ¿Cómo así? ¿Serán las pruebas? Pues no, aunque sí es parte de una prueba. Por ejemplo, ¿qué tengo que probar yo para alegar que tengo derecho a alimentos? ¿Qué tengo que probar? En este caso, licenciado, podría ser, bueno, que la persona tenga primero el niño y la edad, que Por esté ahí va. reconocida. Usted me está dando una gran señal. Porque lo que tengo que demostrar es la obligación que tiene la persona de darlo y el derecho que tiene de recibirlo. Así como usted lo está indicando, si yo como representante de mi hijo, póngale que soy una madre o un padre que no puedo trabajar y mi esposa gana muy bien, o mi ex esposa gana muy bien, me dijo al niño, como quieran verlo, ¿ya? Bueno, pongamos el caso claro, la madre que va a pelear de alimentos por su hijo, para que lo entiendan. Pues yo voy a mandar al señor fulanito tal, sí, pero usted me tiene que demostrar en qué documento funda su derecho. Ah, bueno, y aquí le traigo la partida de nacimiento, el certificado de la partida de nacimiento. Y con este certificado le demuestro, señor juez, que el niño, quien se dice Brian René Peinado,
es hijo de este señor Gustavo René Peinado. Y por lo tanto, el señor Gustavo René Peinado sí tiene una obligación con el niño. Yo tengo que demostrar, tengo que acompañar ese documento en que fundo mi derecho. Que si es un contrato, pues el contrato. Ya. Señor juez, yo de alquilé a la señora fulana de tal. Bueno, presénteme el contrato. Demuéstreme que usted tiene el derecho. O por lo menos demuéstreme la propiedad del inmueble. Tiene que la señora no se quiere salir de mi casa. Bueno, aquí está la escritura. Certificado o bien el testimonio de la escritura pública numeratal o la certificación del registro general de la propiedad. Vean, esos son documentos en que yo fundo mi derecho. Y estamos hablando del artículo 107 que se aplica al 200 y algo, 202 en adelante, 199 para ser exactos, que es el juicio oral. Debo fundar mi derecho. ¿Ya? Y si no los tengo, si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando los que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Ahora, hay documentos inadmisibles, 108. Si no se presentaran con la demanda de los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado que esté dentro de las escrituras públicas del protocolo del señor notario fulanito tal, y que no y se niega a darme una escritura, algo así, qué sé yo, ¿ya? Por esto son requisitos que también debe llenar todo escrito, toda demanda. Y esto se aplica también al juicio oral. Ojo, estamos en el proceso ordinario, nos vamos ahora al juicio oral porque se está aplicando. Volviendo al tema, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, dése en cuenta. Si una persona no es doctor, no ha estudiado, no ha tenido la formación de un abogado y notario, como ustedes lo están teniendo, difícilmente entenderá este léxico, difícilmente conocerá estas normativas y por lo tanto su demanda tendría que ser repelida. Por ende, es que aunque se puede presentar de forma oral, lo correcto es que se ponga de forma escrita. Y sí, en la ínfima cuantía no se necesita abogado, pero ahí lo que se hace es agotar la conciliación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Pregunten, pongan casos. Sí, José Luis. Buenas noches. Con respecto a cuando se repele la demanda por falta de un requisito de forma, ¿este se puede llamar en la doctrina como despacho saneador, como en el Código de Trabajo, o tiene otro nombre en lo civil? ¿Cómo? Que cuando, por ejemplo, falta un requisito en la demanda. Y yo hace momentos yo dije que era despacho saneador, que es que el juez manda a solucionarlo de forma, ¿verdad? Sí, es que despacho saneador es en el Código de Trabajo. Entonces, en Código Civil, ¿cómo se le dice a esa subsanación de requisitos? No hay. No hay. Mire, pues, usted tiene que entender que el proceso civil es base para el juicio ordinario laboral. Sí, hay ciertas cosas que se pueden tomar, pero el juicio civil es distinto. Acá, si yo califico la demanda y observo que no está correcta, por salud procesal, yo la respeto, yo la rechazo. Y le voy a ser franco, por eso es que ustedes dicen a veces o ven que critican a un juzgado que porque está rechazando un montón de demandas, pero es que él está observando, el secretario que es el que califica, que nos están llenando requisitos. Entonces dice, en virtud de no haber acompañado los documentos que acreditan su derecho, se rechaza repele la presente solicitud o la presente demanda. Y automáticamente, usted como buen abogado, usted dice, la rechazaron, salgo corriendo, voy a ver qué pasó. Y automático, vengo yo y hago también mi demanda y la vuelvo a presentar por salud procesal. Mucho se ha criticado, mucho se ha hablado de este tipo de actuar. ¿Por qué? Porque uno dice, miren, yo tengo que aceptar cualquier demanda y que las partes peleen y para eso están las excepciones. Pero ojo, estamos hablando de celeridad procesal, de salud procesal. Entonces, hasta cierto punto, yo no estoy de acuerdo al 100% con todo. Yo sí estoy de acuerdo que se rechacen ciertas demandas porque no llenan requisitos. ¿Ya?
pero no quiere decir que yo pueda repeler todo y vaya a ver que la demanda vaya a la perfección. No es esa mi función. Solamente miro, fundamenta su derecho, llena los del artículo 61 y por ahí me voy. Ya. Pero de lo contrario, tendría que ser algo muy esencial para que yo diga a mí, yo la rechazo. Para eso están las excepciones y para eso está el Código Procesal que le da a usted la posibilidad de hacerlas valer. ¿Ya? Pero en el proceso civil, lo que procede es que uno la rechaza. Aquí no hay nada de que, mire, le voy a poner un previo para que usted venga y me subsane. ¿Ya? Eso es lo que se hace en laboral. Se pone un previo para que subsane. El despacho es una forma de comunicación que está establecido en las formas de notificación por despacho, exhorto o suplicatorio. Pero es distinto. Estrados también. ¿Perdón? Sí, por Ingrid. Los estrados. Por los estrados es otra forma de comunicación, pero por eso le decía, más que todo son previos, ¿ok? A ver, espero haber contestado su inquietud, mi querido amigo. Sí, yo solo mencioné lo del código de trabajo, solo en forma de ver cómo era el nombre, no era porque No, y excelente, mire, no te da mezclando pena. A mí los me gusta, procesales. dele, porque así me gusta que usted participe. No creo que me estoy enojando nada contra mí, dele. Porque mientras más aprovechamos el tiempo en dialogar, le aseguro que más aprendemos un poquito todos, ¿ya? Porque a la larga de eso se trata, chicos. Discutir un poco sobre la ley, aprender sobre derecho, pero discutirlo, hablarlo, comentarlo. Aquí podrá sonar algún comentario tonto, yo me los he tronado varios. Pero les soy sincero, en derecho y aquí en el aula no hay comentario tonto. ¿Por qué? Porque yo saco de acá una conclusión y un nuevo conocimiento, o comparto un conocimiento, o incluso adquiero un conocimiento. Entonces aquí dele, mano, no tenga pena, ¿oyó? Ingrid, ¿qué es lo que quería preguntar a usted o comentarme, amiga? Licenciado, yo tengo una duda donde usted mencionaba sobre la conciliación. Ajá. Ahí hablamos de la ínfima cuantía, ¿verdad? De 0 a 10,000. Fíjese que lo que es que mire, es que esto es lo que pasa. Permítame, vamos a hablar de rangos ya después, ¿verdad? Pero le voy a ser franco, mire, le voy a ser sincero. En el juicio oral procede una etapa de conciliación. Aquí usted tiene que ver otra vez el 47, por eso le digo, el 47 es bien especial. Déjeme, que se designe, no, esta no es de droga, domina cuarto, aprobamos, pues aquí. Aquí sí se da cuenta, se adiciona la numeral 8 del artículo 294 del Código Procesal Civil, el cual queda así. Véame el 298 y dése cuenta que esos son los ejecutivos, si no mal recuerdo. Entonces dice, convenio o acuerdo aprobado o homologado por juez competente. Lo que sucede es que se estaba viendo quién podía homologar según la cuantía. Aquí ha habido una discusión sobre, por ejemplo, quién homologa los acuerdos. Homologar es quién le da ese valor jurídico o esa capacidad de título ejecutivo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de familia, le cuento que el juez de paz solo concilia, pero también no tiene límite para la conciliación, porque es extrajudicial. Entonces dicen, señores, si es extraproceso, yo con mucho gusto vengo y les ayudo a conciliar. La conciliación es la intervención de un tercero amigable componedor, le dice. Es decir, alguien que quiere ayudarlos a que lleguen a un arreglo. Y eso es lo que hace el juez. No hay proceso. Entonces, como no hay proceso, no se puede limitar a la actuación del juez a la competencia por la cuantía que se le restringe de conformidad a una cuestión cuando se discute dentro del proceso. No sé si logré explicarme ahí, mi amiga. Sí, no, yo lo que le quería preguntar era de que yo he visto que en los juzgados, por lo menos yo vivo aquí en Misco, cuando yo voy al juzgado de allá de familia de la primera instancia, acá en Montserrat, aquí a veces me dio duda porque había una oficinita, entonces yo pregunté, ¿verdad?, de qué se trataba y me dijeron que ahí era en mediación y que también las personas también llevaban sus documentos para acreditar, para pensión alimenticia y todo, y ahí era donde realmente solo iban las dos personas, demandado y demandante, y él era el que los dos llegaban a un acuerdo y ahí se terminaba el proceso. Y voy pero a no sé si tiene validez después. Sí. Mire, pues, es que, por eso le digo,
el organismo judicial no solo está compuesto por jueces. Se ha valorado mucho los procesos en que llegan a acuerdo las partes. Entonces hay oficinas de mediación, así se llama, mediación, ¿ya? Estas personas llegan y van a mediar, son mediadores profesionales, algunos son abogados, y ayudan a que las partes lleguen a acuerdo en lo que es posible. Por ejemplo, en alimentos, yo me puedo poner a hablar con usted, mire que yo le ofrezco solo 1.000 quetzales de pensión alimenticia por el niño. Usted me puede decir, no, yo quiero 1.500. Entonces después les ayuda, o la persona mediadora trata de que llegue a un acuerdo y se va a saber que póngale 1.200. Considerando ambas partes, va, está bueno, las dos ya mediamos. Pero el mediador no tiene la potestad de homologar, es decir, darle valor jurídico, darle esa fe pública e investirlo como título ejecutivo a la conciliación o a la mediación. Entonces lo que hacen es que lo presentan ante el juez de paz o el juez de instancia, porque ahora, según la ley, pues ya no necesitamos tener pena de que es que el juez de paz tiene que ver solamente la cuantía. No, el juez de paz lo que hace es darle fe, darle valor de título ejecutivo al acta donde las partes llegaron a un acuerdo por mediación. Si se da cuenta, aquí también existe la conciliación, el artículo 14. Si lo puede leer, para que veamos cómo está la cosa aquí, porfa. Artículo 14. Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia, Decreto Ley 206 del Jefe de Gobierno de la República, los cuales quedan así. En la diligencia de conciliación será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro y fácil entendimiento para las partes, evitando un lenguaje confrontativo, obligación que alcanza además del juez a los abogados. El juez estará facultado para adoptar toda medida para asegurar que las partes mantengan una conducta respetuosa y adecuada. En los casos en que se proceda a la mediación, esta vía podrá agotarse en los lugares donde exista un centro de mediación o bien ante el juez de paz del lugar. Dese cuenta, aquí no está diciendo, puede ir con cualquiera de los dos, la mediación. El juez es más conciliador que mediador. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? El mediador solo va a regular la reunión. Le vamos a hacer la palabra primero a la señora, luego de que usted nos diga qué quiere, vamos a escuchar al señor y vamos a ver qué es lo que él ofrece y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Pero él no propone fórmulas de arreglo. El juez sí, a la conciliación sí. El juez puede decir, señores, yo estoy escuchando que usted quiere 1.500, usted solo ofrece 1.000. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Para ir acercándonos, yo les propondría, si les parece bien, usted puede dar 1.200 y usted puede tomar en consideración que al señor, si de buena fe, le va a dar 1.200 quetzales, que ya no es mucha diferencia por lo que él está argumentando de que en efecto tiene otras cargas y él no gana tanto. Sí, el juez propuso una fórmula de resolver el conflicto. En la mediación no, en la mediación solo se regula, ¿ya? Esa es la diferencia. Siga leyendo, por favor, mi amiga. Compañerita, ¿se me escucha? ¿Dónde iba? Ya me... o bien ante el juez de paz del lugar, estando obligados estos a exceder constancia sobre el resultado de la misma, los tribunales de familia tendrán la obligación de aprobar u homologar los acuerdos a que arriben los interesados de conformidad con la Corte Suprema de Justicia, establezca mediante acuerdo. Se exceptúa de someterse a mediación los establecidos por la ley y disposiciones especiales. Ojo con algo. Aquí es donde surge la función del juez, como les decía, ¿verdad? Hay un montón de... Este proceso, este acuerdo es importantísimo, como digo, lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que tienen que entender ustedes es que si hablamos de la presentación de la demanda, pues esta se va a presentar de forma escrita. Es lo ideal, ¿ya? Si es ínfima cuantía, las partes acuden a una conciliación, porque no pueden llenar los requisitos según lo que establece el 202, el 106 al 110. No sé si ahora sí ya quedó más claro el punto. Sí, licenciado. Había una manita levantada, no sé si era Brian Belisario, alguien preguntó por ahí. Yo, licenciado, solo una consulta. Es decir que en
si es un juicio oral de ramo de familia, acá sería ante el juez de paz. No, ¿No es ante juez de paz? no, es que le voy a contar, por eso le decía. Es que, ay, mire, pues, el problema que hubo es que antes el juez de paz tenía competencia para conocer. Es el 211, creo que es el que se reformó. Se da el acuerdo 199. No, aquí se logra. Va. Miren, pues, váyanse al artículo, al cuarto párrafo del artículo 211. Léalo, por favor. Solo para Al que no cuarto. se den. En esta clase de proceso no se grabarán las partes con gastos. No, esto es del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cuarto párrafo. ¿Del procesal civil y mercantil o del civil, perdón? Procesal Civil y Mercantil. $211, ¿verdad? Sí, cuarto párrafo. Perfecto. Ajá. ¿Qué dice? No veo el cuarto párrafo. El 211 empieza con... ¿Lo leo, Lick? Sí, pero ¿lo tiene usted el cuarto párrafo? Sí, es donde dice en materia de familia. Ajá. Sí, léame. Eso es lo que quiero que me lea. Mire, Brian. En materia de familia se establece una ínfima cuantía de 18,000 quetzales anuales, de la cual conocerán los juzgados de paz de toda la República con competencia en el ramo de familia. Estos 18,000 que el año pasado todavía estaba vigente y antes era de 6,000. Pero dése cuenta lo que me está diciendo este artículo. Se deroga el cuarto párrafo. Ya no existe. Pero este es del decreto número 24-2022, que era el que es el que yo tengo acá. Decreto, si se da cuenta, reformó el Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, Eso es y interesante. ahorita Mire este cómo se está llama. reformado otra vez por Sí, este se 47-2002. por el 47, mire. Aquí Ajá. está. Y como es un decreto emitido por el Congreso de la República, tiene toda la validez de derogar esto. Entonces, lo que hizo fue que arrojó ese cuarto párrafo y automático quitó esto en materia de familias, todo eso lo quitó. Entonces, el juez de paz hoy en día no puede conocer absolutamente nada de familia, más que por conciliación. Yo llamo al señor fulanito de tal, fíjese, señor juez, que yo quiero que el señor fulanito de tal me pase tal cantidad de dinero, porque no me da mi pensión alimenticia, no me da para la comida, dice, no me ha dado el gasto. Es lo que le dicen las personas. ¿Cómo lo sé? Fui juez de paz y en el interior. En el interior llegan así las patojas. En el occidente, olvídense. Llegan a ver qué gasto por el niño. Entonces uno llama a ese señor y cita, llama, aunque usted le dé risa, la verdad que es bien difícil porque las personas llaman bien, gente bien pobre. Entonces llegan las patojas y llegan esperando a ver qué hace uno. Ellas no tienen educación, muchas no saben ni leer ni escribir. Es lo que les decía. Entonces no van a llenar los requisitos de un juicio oral, no lo pueden hacer. ¿Qué hacemos los jueces de paz? Lo que ha sido cuando era juez de paz y lo siguen haciendo los jueces de paz, llaman al señor a una conciliación, que eso sí lo permite la ley. Es más, si tienen su ley del organismo judicial, lo tendrán por ahí, alguien que me diga yo, que me lea el artículo 66. Gracias, María José. 66, ¿verdad? Inciso E. Fíjense lo que dice el 66, inciso E. Ajá. El artículo 66, inciso E. Para procurar de oficio o petición de parte dentro del proceso o antes que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa en lo penal.
se estará en lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes signatarias en lo que a cada quien le corresponde. Entonces, lo que sucede es que el juez de paz llama conciliación. Y si se dan cuenta, volvamos acá ahora, la siguiente fase del proceso es la conciliación. Entonces, lo que nos hacemos es que iniciemos el proceso oral. Llevamos a cabo una conciliación y pues tratamos de que el señor le dé algo de gasto a la persona, ¿verdad? Porque esta no tiene dinero para ella, menos para pagar un abogado, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación que ver. Sí, que es injusto, que sí, hay instituciones que tratan de ayudarlas, pero créanme, cuando uno ya se pega con la realidad social del interior, uy, eso sí es duro, allá no hay nada, ¿ya? Entonces tenemos que entender que la mejor opción es la conciliación, los medios alternos de resolución de conflicto. Esto lo aclaro para que no se me confundan mucho. Aquí ya vamos estableciendo el panorama, aclarando un poco el agua, qué es lo que vamos a hacer en este proceso, ¿ya? Entonces, lo primero es, se llenan los requisitos de ley, se señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Fíjese qué es esto. Se señala día 1 y hora también, 2, ¿verdad? Ahora, aquí viene algo importante. Esto es de la siguiente manera, para que se forme en la imaginación. Yo veo, estoy en el juzgado, tranquilo, soy el comisario y me presentan un memorial de una demanda de alimentos. La presento ante el secretario la va a revisar y va a determinar si llena los requisitos de ley. Si lo llenó, el secretario es el que se echa la resolución, después la revisa. Esa es la verdad. Entonces dice, bueno, si está llenado los requisitos, se señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Aquí hay algo, se les previene, fíjense, de presentar sus pruebas en la audiencia. Aquí todo es en audiencia porque estamos en un juicio oral. Y aquí viene el apercibimiento, miren, bajo el percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Es decir, no solamente voy a revisar, sino que ya me señalan la audiencia para que comparezca a juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, me dicen de una vez, señor, si usted no trae sus pruebas o no se aparece en el proceso continúa en su rebeldía. Ojo acá con lo que les estoy diciendo. En su rebeldía, ¿ya? Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días. Es decir, la ley me dice un mínimo. Hoy me presentaron la demanda, hoy me lo están notificando, entonces yo tengo que ver que entre el momento, ¿ya?, en que es emplazado, el emplazamiento empieza a correr en el momento que es notificado, van a haber 3 días por lo menos para que la persona llegue a la audiencia oral. ¿Por qué? Porque se le da un plazo para que ésta pueda hacer ejercicio de su defensa. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Nadie? Va. Sí, Jorge Luis. Buenas noches, licenciado. Solo me queda una duda. Al presentar la demanda, según aquí el artículo 202, y que se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora. Ajá. O sea que yo tenía entendido que se le daba un plazo para que contestara la demanda del demandado, ¿no es así? No, porque eso es en el juicio ordinario. En el juicio ordinario usted no tiene que contestar de esa manera porque es escrito, ¿ya? Pero acuérdese que estamos en el juicio oral, por eso hice voy haciendo las diferencias. Aquí en el juicio oral se señala una audiencia. Entonces dice, va a ser el día, vamos a ver, es viernes, pongámosle el jueves de la otra semana la audiencia para respetar el plazo, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Entonces, usted a las 10 de la mañana tiene que apersonarse al juzgado, a la sala de audiencias, pues ahí se llevará a cabo una audiencia de forma verbal, oral, para llevar a cabo el proceso. No sé si puede contestar su pregunta, mi amigo. Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Qué otra pregunta? ¿Solo? Va. Señores, son las 7. Vamos a dejar aquí hoy. Los saludo el día miércoles, nos toca otra vez a la misma hora. Con toda la gana, con todo el espíritu, por favor. Y estoy para servirles. Cualquier cosa, ha sido un gusto saludarlos. Y si no hay más duda, pues
La verdad, les deseo pasen feliz noche. Licenciado. Feliz fin de semana, Lick. Feliz de Buenas semana. noches, Lick. Necesitamos algo para todos. Feliz noche, Lick. Algo para el pecho. Feliz noche, compañeros. Un suboctavito, Lick.